Tardes, bienvenidos a esta nueva presentación aquí en Libera. Muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos a presentar entonces La Guerra Global Invisible, Ucrania, el mundo y el retorno de los imperios. Nos acompaña su autor, Carlos Alberto Patiño Villa, profesor además de la Universidad Nacional de Colombia, y va a estar junto a él la profesora Sandra Borda. Ella es profesora asociada de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales. Muchísimas gracias a los dos por haber aceptado esta invitación y pues nada, ya podemos arrancar entonces. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos, es un gusto tenerlos acá con nosotros. Vamos a hacer una discusión que yo creo que es una discusión fundamental en este momento. Todos los días, si ustedes están siguiendo noticias internacionales, sabrán que esta viene siendo desde hace 3 años la discusión del momento y todos los días tiene unos desenvolvimientos adicionales. Entonces, lo que voy a pedir a Carlos es que hagamos una suerte de recuento que además está muy bien construido en el libro sobre las distintas fases de este conflicto, que es un conflicto que se ha transformado a lo largo del tiempo a una velocidad increíble y que empezó siendo, Carlos, y quisiera escuchar tu comentario sobre esto, un conflicto, primero que la gente, y lo dices ahí en el libro, creía que iba a durar 2 días, ¿no? Esto iba a ser un ataque militar fulminante en un escenario de asimetría de poder tan grande, se suponía que no iba a durar tanto. Y esta primera fase también es una fase, diría yo, donde hay unas interpretaciones muy particulares de lo que está haciendo Rusia y de lo que está haciendo Putin en Ucrania. Entonces, ¿por qué no empezamos por la reconstrucción de ese momento, Carlos? Bien, gracias, Sandra. Pues hay dos momentos claves al inicio de la guerra. Bueno, primero hay que entender algo que es muy importante, que tanto historiadores como Anthony Beevor o Margaret Macmillan o Lawrence Friedman han afirmado, y es que esta es una guerra de dos caras. Para Rusia es una guerra de reimperialización, para Ucrania es una guerra de liberación nacional. Y esto es muy importante porque está atado a la implosión del Imperio Soviético y a partir de ahí a la idea de una serie de estados que se independizaron, pero y hay un detalle que se suele pasar por alto, es que en 1993 la Duma rusa declaró que las independencias eran ilegales e ilegítimas. Esto es muy importante y parece digamos, una cosa solo de leguleyos, pero en realidad abre la puerta a que Rusia considere legal cualquier acción bélica contra los estados que se independizaron. Ucrania resulta ser muy importante. Hay dos estados fundamentales que son Bielorrusia y Ucrania, y aquí hay que recordar que en el año 1991 entre Ucrania, Rusia y Bielorrusia se firmó el pacto de Belovech, que fue lo que llevó a la implosión de la Unión Soviética, y en la práctica, con Alexander Lukashenko, Bielorrusia se comporta como un estado federado de facto de la Federación Rusa. Entonces había que resolver el problema de Ucrania. Y Rusia venía amenazando a Ucrania pues hacía mucho tiempo, no solo en 2014, sino incluso desde el año 2007-2008 había unas amenazas ya muy concretas y muy directas. En el 2014 sucede todo el fenómeno alrededor de Víctor Yushchenko y Víctor Yanukovych, la manifestación de la plaza de Euromaidán y la posición fuerte de la mayoría de las organizaciones sociales y de los partidos políticos pidiendo el ingreso de Ucrania a la Unión Europea. A partir de ahí se produce la caída de Yanukovych, y con la caída de Yanukovych, Rusia presenta la caída de Yanukovych, en realidad fue una huida de Yanukovych, y Rusia la presenta como un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado, fue una huida, fue un vacío de poder, y hay una recomposición, y Rusia aprovecha el vacío de poder para tomar Crimea. Ese es un momento muy importante porque además hay una serie de alertas en las que se dice va a venir una guerra, etcétera, pero era el final del gobierno de Barack Obama, los Estados Unidos completamente exhaustos de dos guerras fracasadas, que era la de Afganistán y la de Irak, y por tanto no había, digamos, una posición fuerte y creíble, y había una posición de Angela Merkel, la canciller alemana, diciendo que con un aumento del comercio internacional, pues se disminuirían los riesgos de una guerra por parte de Rusia. En ese contexto llegamos a la pandemia. Durante la pandemia Rusia se dedica a prepararse fuertemente para la guerra. Aquí hay una serie de datos que son muy interesantes y poco conocidos. A mediados del año 2020, Rusia empieza a acumular dentro de Bielorrusia más de 55.000 tropas rusas dentro de Bielorrusia, lo que hace que desde el principio de la guerra Rusia ha sido parte beligerante en la guerra. Luego viene un fenómeno importante, y es que Rusia acumula en el resto de las fronteras con Ucrania más de 250.000 tropas.
Y sobre ese proceso es que el gobierno de Biden, apoyado en las diversas agencias de inteligencia de los Estados Unidos, comienza desde más o menos desde agosto-septiembre del año 2021 a hacer alertas de que va a haber una guerra y va a haber una confrontación. Es muy importante, y ahí me refiero, digamos, retomando tu pregunta, había en el ambiente político, social de Europa la idea de que no habría una guerra, que era imposible que en Europa hubiese una guerra. Aquí quiero hacer referencia a un libro de una historiadora que, bueno, ya la cité, a Margaret Macmillan, un libro que se llama La guerra, cómo nos han transformado los conflictos. El libro salió en inglés a finales de 2020, en español a principios de 2021, y Macmillan cuenta en ese libro cómo los europeos creían que la guerra era una cosa que pasaba en terceros lugares, en lugares que no estaban claramente ordenados, o lugares perdidos, o subdesarrollados, y que no había, digamos, un impacto de la guerra. En ese contexto, para los europeos, cuando surge la guerra, es inaceptable que haya una guerra, y debo decir que hay intelectuales y políticos de todo el espectro político, desde la más derecha, desde la derecha más radical hasta la izquierda más radical, que decían, la guerra no existe, la guerra es ilegal, pero ahí estaba la guerra. Y frente a ese asunto de que la guerra estaba ahí, el otro aspecto es que en general se consideraba que la guerra no duraría a lo sumo más de 2 o 3 meses, porque pues Ucrania no tendría con qué sostenerse. Luego, a finales del año pasado, a principios de este año, se revelaron conversaciones, por ejemplo, de Kamala Harris con Dmitry Kuleba, que era en ese momento el canciller, y con el mismo Volodymyr Zelensky, en el que se les pidió que abandonaran Ucrania, se ubicaran en París o en Londres y armaran un ejército de resistencia desde afuera, una especie de gobierno en el exilio, al estilo de lo que había sido el gobierno del exilio de Polonia, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, y dirigieran la guerra desde afuera. Zelensky no se va, Kuleba no se va, y tiene un asunto de resistencia de la guerra bastante fuerte. Te voy a pedir que nos detengamos un momento en esta primera fase para discutir un poco, Carlos, las dos grandes hipótesis sobre el comportamiento ruso y sobre, digamos, las motivaciones del ataque de Rusia y la invasión a Ucrania. De un lado está, digamos, la hipótesis de que esto era un movimiento primordialmente defensivo, que ante la posibilidad de que Ucrania se involucrara en la OTAN y se acercara demasiado a Europa Occidental, pues obviamente se estaba poniendo en situación de vulnerabilidad la seguridad rusa, y el ataque de Rusia a Ucrania es entonces un intento por defenderse del avance de Europa Occidental a través de Ucrania. Esa es una hipótesis. Y la otra hipótesis es que el comportamiento de Rusia es mucho más ofensivo, y que esto no es solamente, no está buscando solamente mantener esa suerte de zona de amortiguación con Europa Occidental, sino que lo que hay acá es un comportamiento mucho más imperial, ¿sí? Mucho más guiado por la necesidad de ampliar influencia, de ampliar territorio y de mostrar músculo militar. Por supuesto, esas dos alternativas no son excluyentes del todo, pero ¿cuál es tu reflexión sobre esas motivaciones? Bien, ahí en el primer capítulo, que es un capítulo largo, reconstruyo, entre otras, el primer punto es todo el debate que hay en las cortes internacionales, y en efecto el alegato de Rusia de que esta es una guerra defensiva contra la OTAN, tenía asidero o no tenía asidero. Y pues una serie de, digamos, personas dedicadas a esta discusión en serio sobre el jus ad bellum, el derecho a la guerra de Rusia, tiene asidero, tiene aplicación y tiene alguna validez. La idea es que en realidad no tiene mucho asidero, porque primero Ucrania no era miembro de la OTAN, segundo no tenía tropas de la OTAN, tercero no tenía armamento de la OTAN, y cuarto, hasta antes de la toma de la península de Crimea, ni siquiera se había preguntado si tenía que cambiar doctrina, armamento o formas de procedimiento militar. Entonces, de forma tal que de alguna forma eso dejaba el argumento ruso sin ningún piso realmente. Adicionalmente tenía, por decirlo de esa forma, una especie de protección avanzada que era Bielorrusia, que le protegía un flanco muy importante, de forma tal que Ucrania no quedaba en un flanco abierto, sino casi quedó metido en una especie de esquina dentro de Bielorrusia y Rusia, pero no, digamos, completamente introducida en esa condición. De forma tal que en el debate en las Cortes Internacionales se ha desestimado el alegato de derecho a la defensa de Rusia, porque en realidad no tiene mucho sentido, no había mucha condición. Pero luego, cuando se miran las condiciones materiales, y esto es muy interesante, Rusia al momento de la invasión, por cada tropa, por cada soldado ucraniano, Rusia tenía 10 soldados reclutados.
y cuando se produce la invasión, Rusia envía entre 175.000 y 190.000 tropas, pero Ucrania solo tenía para oponer en principio menos de 90.000 tropas, es decir, no había dónde hacerlo. Y el respaldo de las tropas rusas superaba las 800.000, mientras que el respaldo de las tropas ucranianas no superaba las 100.000. Es decir, no había de ninguna manera cómo decir que había aquí una posibilidad de facto que mostrara que en efecto Ucrania era una gran amenaza. De hecho, todo lo que sucedió durante 2014, la forma en que se comportó la OTAN durante 2014, pero específicamente la forma en que se comportó Estados Unidos, era la demostración de que Ucrania no era una amenaza, por una razón sencilla, y es que en el año 1994, con mucha presión de Bill Clinton, que era el presidente en ese momento, Ucrania aceptó firmar el memorándum de Budapest, por el cual entregó las armas nucleares, devolvió las armas nucleares a Rusia, a cambio del compromiso firme y las garantías de seguridad firme de Estados Unidos de defender a Ucrania con respecto a cualquier agresión rusa. Y ya llegó el año 2014 y Estados Unidos no solo no actuó, sino que desestimó cualquier posibilidad de asumir garantías de seguridad como estaban prescritas en el memorándum de Budapest. De hecho, esto ha sido traído a colación durante el último mes porque el gobierno de Donald Trump ha dicho que va a dar garantías firmes de seguridad a los Estados Unidos, a Ucrania, pero en realidad nadie lo cree después del memorándum de Budapest que esas sean garantías, digamos, aceptables o creíbles. Primer punto frente a esta condición. El segundo asunto es muy importante y es que habría que recordar que desde el año 2005 Vladimir Putin ha venido insistiendo que la implosión de Ucrania es quizás la gran catástrofe geopolítica del siglo XX, perdón, de Rusia, de la Unión Soviética, que Ucrania no es una entidad política ni identidad nacional separada de los rusos, sino que hace parte de la identidad rusa y que en consecuencia, y ahí está el ensayo que publicó Putin de casi 27, 28 páginas en ruso a mediados del año 2021, diciendo que Ucrania en realidad no existe ni es una entidad histórica aparte y por tanto no tiene esa posibilidad de reconocimiento. Todo esto va reconfigurando una posibilidad de reimperialización o dicho de otra forma, una posibilidad de desconocimiento real de las independencias nacionales de la implosión soviética. Esto resulta ser muy interesante porque para los rusos de lo que se trata es de, digamos, no solo no reconocer, sino de alegar que tienen el derecho histórico a recuperar los territorios que consideran que les han pertenecido. Ese es el alegato, por ejemplo, frente a lo de Crimea. Un detalle que es muy interesante, anecdótico, pero interesante para ilustrar, es que, por ejemplo, frente a Crimea hay un grupo de historiadores y militares turcos que dicen, pues si se trata de reconocer los dueños históricos de Crimea, pues Crimea es otománica. Entonces, bueno, recuperemos a Crimea para los turcos y todo ese montón de asuntos. Lo que quiero decir es, Putin abrió una puerta de revisionismo histórico que resulta tan peligrosa como tan contraria al derecho internacional y al asunto de la autodeterminación y la soberanía internacional. Al inicio también hay una discusión, y con esta pregunta termino esta primera fase, hay una discusión sobre otro tema que ha sido muy polémico desde el comienzo de esta guerra y es la narrativa de Putin frente al régimen de Zelensky y frente a los pobladores de esa zona fronteriza. Entre otras cosas, la permanente referencia a Zelensky como un miembro de un gobierno nazi, ¿no? La constante definición del régimen como un régimen nazi y esta idea de que han estado violando derecho internacional humanitario y derechos humanos de la población fronteriza y que básicamente esa población que ellos dicen que es rusa ha sido objeto de innumerables formas de represión y que esa es una de las razones por las cuales ellos están retomando esos territorios. Y menciono esa narrativa porque esa narrativa es una narrativa que ha comprado una muy buena parte de la izquierda, buena parte no, yo diría que una parte minoritaria de la izquierda latinoamericana, pero reproducen esa narrativa. ¿De dónde sale eso? ¿Cuál es el origen de digamos, de ese discurso político y cómo lo puede explicar uno? Esa es una pregunta crucial con la que me toca vivir todos los días y es que es una pregunta que tiene fundamentalmente un origen muy filosoviético y es que tiene que ver con esta idea de que antes de la implosión pues obviamente los rusos se mezclaban con el resto de los grupos étnicos y nacionales en todo el mundo soviético. Una vez se produce la implosión, pues obviamente quedan grupos de pobladores que no se consideran rusos, pero tampoco
podían ser soviéticos porque la ciudadanía soviética desapareció. Y esto en el caso de las regiones de Crimea, el Donbass, específicamente Lugansk y Donetsk, pero mucho menos en Zaporilla y Gerson, que son los otros dos territorios orientales que Rusia está peleándose, habían quedado poblados de lo que se llaman habitantes rusos o rusófonos. Básicamente son hablantes de ruso, pero no necesariamente rusos o que se identifiquen como rusos o como miembros de la civilización rusa. Es un poco la misma carta que Putin se jugó en la guerra de Georgia en el año 2008, es la misma discusión que se juega en Transnistria, en Moldavia, es el mismo asunto que se juega en Bielorrusia, o el alegato actual contra Letonia, Lituania y Estonia diciendo que hay discriminación y persecución contra los rusos, pero son poblaciones que tampoco ni se sienten rusas, ni tampoco pueden sentirse soviéticas, porque no hay, digamos, un mundo soviético. Hay un dato que es muy interesante y es que cuando se produce la independencia de Ucrania, la independencia de Ucrania se produce después del referéndum de finales del año 1991, donde los ucranianos hacen un referéndum para decidir si se separarían o no de la Unión Soviética. El referéndum es anterior al pacto de Belovech y ese referéndum es clave porque en todas las regiones el índice de votación para separarse estuvo por encima del 55%. Las regiones que menos votaron, con índice de aprobación más bajo, fue exactamente Lugansk y Donetsk con 55% a favor de la separación y con índices muy altos como los de Leópolis, por ejemplo, que llegaban hasta el 95%. Todo esto implicaba, digamos, que ahí había una separación, una cosa, digamos, completamente distinta y el alegato a lo que aludes tiene que ver con un hecho muy importante y es que después de la toma de la península de Crimea durante el gobierno de Petro Poroshenko en Ucrania se decidió que el idioma oficial único era el ucraniano, no el ruso. Y esto marca ya una diferencia importantísima porque era evitar que el ruso siguiera siendo una especie de lengua vehicular o de circulación de ideas políticas y de partidos filorrusos o prorrusos o pro Moscú. Esto es lo que de alguna manera ellos han decidido o han dicho que es una persecución, una limpieza étnica y cosas parecidas, y empieza todo este debate contra Petro Poroshenko, que luego lo va a encarnar Volodymyr Zelensky. La acusación de que Zelensky es nazi y que además es drogadicto, y en caso de guerra de drogadictos, es muy curiosa, primero porque Zelensky es judío, viene de una familia donde sus abuelos y gran parte de los familiares de sus abuelos murieron en campos de concentración, y todo este, digamos, montón de cosas que no tienen mucho sentido y no era, digamos, muy claro qué era realmente un gobierno nazi. Ahí a mí me gusta mucho mirar los informes de un periodista que se llama Ricardo Martín, experto en ruso y soviético, que suele dar muy irónicamente, como dice un régimen nazi de toda la vida, ironizando de que aquí no hay, digamos, una cosa que pudiera plantear como nazi, pero para ilustrarlo incluso habría que pensar en alguien como Masha Gessen, un personaje de origen ruso afincado en los Estados Unidos hace mucho tiempo, que defiende las diferencias entre Rusia y Ucrania, y una de las diferencias cruciales, por ejemplo, son las libertades individuales. Una cosa que en Ucrania se ha aprobado son las libertades, por ejemplo, el matrimonio del mismo sexo o las libertades políticas para los homosexuales, cosa que en Rusia es prácticamente prohibido. Hay un debate todavía de muchos años no concluido sobre si, por ejemplo, la homosexualidad debería ser castigarse o no, incluso no solo con cárcel, sino con pena de muerte o cosas parecidas. Debates, digamos, que están en esa condición. Todo esto lo que ha hecho es erosionar ese discurso ruso, dejarlo sin mucho piso, pero por alguna razón en lugares, sobre todo en América Latina, algunos grupos creen que en efecto esa es la realidad, cuando la realidad es completamente contraria. Recomiendo una novela corta muy interesante de un periodista, bueno, no es una novela, es un libro de no ficción de un periodista italiano que se llama Andrea Nicastro, se llama El cerco a Mariupol. Andrea Nicastro, se me acaba de olvidar, es un periódico de Turín, creo, lo mandan a cubrir, esto fue antes de que empezara la guerra, en 2022, el periodista encargado se enfermó, mandan a Nicastro y él va a Kiev y decide que va a pasar un fin de semana de playa en Mariupol, se va a Mariupol, deja prácticamente todo el equipo en Kiev y cuando llega a Mariupol sucede la invasión y se queda en el medio de la invasión un montón de tiempo y escribe un texto contando cómo va cambiando la posición de las personas que en principio creían que no era necesaria una guerra entre los rusos y los ucranianos y cómo la mayoría de la población va experimentando una aversión a los rusos en el marco del... Interesantísimo. Pasemos ahora
al involucramiento de los actores internacionales. Te estoy haciendo trabajar un montón, pero es que Están está haciendo un examen. interesante. O sea, es súper interesante, de verdad que les recomiendo mucho el libro porque es un recuento con mucho detalle, con mucho análisis de este proceso. ¿Cómo empieza a darse el involucramiento de Europa y el involucramiento de Estados Unidos? ¿Bajo qué tipo de principios? Y digamos, hablemos también un poco de la labor diplomática de Zelensky, que es una cosa realmente impresionante, muy particularmente en esta fase inicial del conflicto. Hay varias cosas que son importantes en esa pregunta. Primero, globalmente muy poca gente sabía dónde quedaba Kiev. O sea, Kiev era una cosa de los cuentos rusos, de cualquier cosa parecida, pero digamos muy poca gente lo lograba ubicar en un mapa que era Kiev. Incluso muy poca gente lograba ubicar en un mapa dónde estaba Crimea y dónde estaba el Mar Negro y el Mar de Azov y todo este montón de cosas. Segundo, Zelensky era un personaje muy peculiar. Todos saben que viene del mundo de la televisión, viene del mundo de la actuación, de ser un cómico, que además las paradojas y las ironías de la vida, encarnaba un personaje en una producción de humor político que se llamaba El Servidor del Pueblo, y él hacía de presidente de Ucrania que enfrentaba una invasión rusa. Y en la realidad le tocó hacer de presidente de Ucrania que enfrenta una invasión rusa, y comienza toda esta cosa. Entonces, Zelensky resulta ser muy hábil, primero, pero sobre todo yo quiero destacar que me parece un personaje muy valiente. El día de la invasión, cuando Kamala Harris y el mismo Emmanuel Macron lo habían presionado fuertemente para que saliera de Kiev, él decide quedarse en Kiev, se queda con su esposa y con sus dos hijos. Su hija mayor en ese momento, al momento de la invasión, tenía 12 o 13 años y el hijo menor tenía 6 o 7 años, y él mismo se hace un video con su teléfono el mismo día del bombardeo de la primera noche. El bombardeo, la invasión realmente comienza en la noche del 23 de febrero, se conoce ya en la madrugada del 24 de nuestro horario, y en la noche del 24 de nuestro horario graba un video con su teléfono y dice: aquí estoy y aquí me quedo. Y comienza a contar por qué se queda, y desde ese día decide vestir de traje militar, solo medio alterado en la última visita a Washington esta semana, pero desde ese momento viste todo el tiempo de traje militar, todo el tiempo está con los militares, y su familia vive en el Palacio Presidencial. Ese es un detalle que uno podría decir es anecdótico, pero no, es realmente muy importante, porque es quizás el primer Estado, el primer gobierno que entra en guerra desde la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental. Esto obviamente podrán imaginarse en una Europa posmoderna, posnacional, posheroica, arma toda una crisis política de fondo, pero también una crisis política social y cultural. Vuelvo al libro de Margaret Macmillan. Todos los europeos creían que la guerra nunca más la volverían a ver, y estamos frente a una guerra, insisto que todos creían que no duraría más de 2 o 3 meses. Al día de hoy estamos por el mes 43 de la guerra, y nada hace prever que en los próximos 12 meses esta guerra vaya a acabar. De esto, esta ya es una de las guerras más importantes desde la guerra de Crimea en 1853, es decir, desde la segunda mitad del siglo XIX, y el número de muertos, según las fuentes no oficiales, puede estar superando el 1.650.000 muertos entre militares y civiles. Esto es realmente un impacto muy alto. Si ustedes piensan, por ejemplo, que la guerra Irán-Irak de 1980 a 1988 dejó más de 1.500.000 muertos en 9 años, pero esta entre 43 meses ya puede ir superando el 1.650.000 muertos. Esto realmente es de un impacto demoledor para Ucrania, sobre todo, que no tiene la fortaleza demográfica para soportar una guerra de este tipo. Es una guerra que adicionalmente combina estrategias, tácticas y armas de la primera y segunda guerra mundial, y armas y estrategias contemporáneas. Es decir, es una guerra de trincheras, como al ser la Primera Guerra Mundial, es una guerra de tanques y aviación como la Segunda Guerra Mundial, pero es una guerra con drones e inteligencia artificial con el armamento contemporáneo. Qué horror. Los armamentos, las cosas de inteligencia artificial. En ese sentido, Zelensky muy hábilmente toca las puertas inmediatamente de los Estados Unidos, toca las puertas de Alemania, de Francia y de Italia, e inmediatamente Alemania, y esto es muy importante subrayarlo, con Olaf Scholz, que ustedes saben es un socialdemócrata del sector más de izquierda del Partido Socialdemócrata Alemán, inmediatamente dice: estamos en un momento de crisis profunda de Europa, y Olaf Scholz mismo reconoce que es un momento en que Europa tiene que activarse e ir a prepararse para la confrontación y para la guerra. De hecho, Olaf Scholz es el que dice los primeros 2 meses de la guerra
que debe Alemania volver a armar un ejército como los que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial para defenderse. Y empieza un debate político y social muy fuerte en Alemania de qué significa defenderse, y hay un debate además en Europa muy fuerte desde ese momento hasta el día de hoy de quién es la columna vertebral de la defensa europea sin contar con los Estados Unidos. Es decir, si Estados Unidos no existiese y si la OTAN no existe, ¿cómo se defienden los europeos? Y obviamente empieza este debate. Zelensky se inserta en ese debate de forma muy hábil, logra el apoyo de Scholz, logra el apoyo de Macron, logra el apoyo también en ese momento de Boris Johnson, que también se compromete muy fuertemente, y eso hace que la Casa Blanca decida que esta es una guerra, y tengo que subrayarlo, en la primera guerra en la que por fin la OTAN ve para qué era su objetivo en términos para qué se había creado la OTAN, que era la doctrina de la defensa frente a Rusia. Es decir, justo cuando la OTAN venía de muerte, recuerden ustedes el debate, el discurso de Macron en 2019, cuando decía que había que acabar la OTAN, que tenía muerte cerebral, que en realidad no servía para nada, que solamente para hacer incursiones exteriores a la Unión Europea, pues la OTAN se encuentra de frente con su primera guerra y se encuentra con un problema operativo que no ha podido resolver al día de hoy, que es lo que nos suelen decir. La OTAN es completamente inoperante, es decir, la OTAN son 32 ejércitos con 32 idiomas, con 32 estructuras de insignias y mandos militares completamente distintas, e incluso con estructuras de armas que no sirven. Hay varios ejércitos europeos que poseen armas que no sirven, armas que hay fusiles que no aguantan más de 100 tiros porque el cañón se daña, se desbarata, etcétera, etcétera. Y volviendo, todo esto se refleja en Ucrania. Por ejemplo, todavía hoy en el mes 43 hay batallones que luchan con fusiles suecos de la Segunda Guerra Mundial. Esto es un grande, digamos, problema logístico imposible de resolver, y mientras que Rusia muestra una gran fortaleza militar, Europa y el mundo de la OTAN no lo ha podido resolver. Solo un dato para ilustrarlo. El año 2024, Rusia produjo más de 1.650.000 rondas de municiones, mientras que toda la OTAN, incluida los Estados Unidos, menos de 320.000 rondas de municiones. Esto lo que muestra es una gran desproporción frente a todo lo demás en esa condición. Esto, solo lo último para terminarlo ahí, y es que Ucrania se convierte en el punto clave de, digamos, o le da por fin una especie de piso a tierra a la Unión Europea, que vivía completamente perdida, digamos, de la realidad y de lo que significaba la competencia con un bloque completamente diferente. De hecho, muy lentamente los líderes europeos logran llegar a reconocer que en realidad del otro lado hay una alianza claramente estructurada: Rusia, Corea del Norte, la República Popular China y la República Islámica de Irán. Esto nos lleva a una discusión sobre la transformación del papel de Estados Unidos en este conflicto, que ha sido una cosa muy particular porque todos recordamos esos tira y aflojes entre Zelensky y Biden, digamos, la permanente tensión producto de la necesidad de Estados Unidos de ayudar, pero no ayudar tanto, y de cuidar mucho el tipo de ayuda que enviaba y de estar absolutamente reticente al tema de las tropas, obviamente. Pero también con el equipamiento. Eran idas y vueltas de Zelensky, primero pidiendo los estadounidenses y el gobierno gringo dándole vueltas y después diciendo que sí, pero un poquito. Antes de entrar en la era Trump, digamos, no había tampoco un convencimiento absoluto por parte de la administración Biden de hasta dónde querían llevar el involucramiento en esa guerra. Lo que le hace a uno pensar que Trump tenía un poquito de razón cuando pensaba que nadie estaba asumiendo las responsabilidades que debía asumir en ese conflicto. ¿Cuál es la razón de tanta duda, como de tanta incertidumbre y sobre todo de tanto, ¿cómo llamarlo?, de tanta indecisión alrededor del papel que Estados Unidos quería jugar en ese conflicto, si finalmente de lo que se trataba era de frenar y contener el avance de Rusia? Por chocante que parezca, Trump a mí me molesta mucho, pero la verdad es que el problema comienza con Biden y con Kamala Harris. Es decir, una falta de claridad estratégica, una falta de claridad de proyección global de los Estados Unidos, y es que entre el gobierno, entre el último gobierno de Obama, el gobierno de Trump y el gobierno de Biden se perdió el rumbo estratégico de los Estados Unidos. Esto parece como muy loco, pero en realidad el gran debate estratégico
y aquí uno extraña a grandes estrategas de Estados Unidos, por ejemplo, en los 90 como Zbigniew Brzezinski. Brzezinski había planteado en un libro que es El Gran Tablero Mundial, por ejemplo, que lo escribe entre otras para orientar un poco el debate del gobierno de Clinton. Dice, la gran estrategia es Eurasia. Si no estamos en Eurasia, no estamos en ninguna parte. Y se pierde este asunto, no había claridad. En el gobierno de Biden no había una claridad estratégica, no se jugaba la gran estrategia y se habían limitado a la guerra comercial que Trump en su primer mandato había iniciado con China. Más intuitivo que racional, pero no había, digamos, una condición de gran estrategia. Cuando llega realmente la gran prueba, resulta que lo que va quedando claro es que Estados Unidos, además, después del agotamiento que habían dejado la guerra de Afganistán y de Irak, no estaba preparado para un gran conflicto, ni tampoco tenía claro exactamente a qué le podría apostar o no con Rusia. Claro, esto es lo que la guerra se prolonga, entre otras razones. Hay un debate ahora entre militares, estrategas e historiadores militares, si la guerra se pudo haber acabado durante el primer año, sobre todo después de que los ucranianos demuestran con su propio esfuerzo más que con la ayuda occidental que lograron tener la primera contraofensiva que fue exitosa. Y ese es el esfuerzo de los ucranianos, porque en realidad los norteamericanos dudaron mucho, entregaron muy poco armamento. El armamento norteamericano llega muy al final del primer año. El primer año se pelea básicamente con armamento de la era soviética. Esto es increíble. Habían tanques producidos en 1943 que fueron llevados al frente a la hora de combate, o había incluso rondas de munición del año 51, 52, 53 que fueron con las que se pelearon los 2 primeros años. Digo esto para subrayar lo tardío que llega la ayuda occidental, muchas promesas, muchos anuncios políticos, pero en términos concretos era muy lento. Claro, esto lo que demuestra es que no era, digamos, no había una estrategia definida de los Estados Unidos en este rol del siglo XXI, no era claro cuál era su papel frente a la alianza de los Estados europeos, y a su vez los Estados europeos sí tenían una especie de estar recostados o digamos protegidos o acostumbrados a la defensa que daba la protección de la sombrilla de la OTAN, y eso marcaba, digamos, como una especie de protección en la cual no había que hacer mucho esfuerzo. Solo piensen en los tamaños. Los tamaños me refiero a esto. Piensen ustedes en Francia, Francia que viene de varios siglos de guerras contundentes. La Francia que llega al siglo XXI tiene menos de 150.000 tropas operativas. Es decir, esto es una cosa realmente muy pequeña para lo que se supone era teóricamente el tamaño de Francia, o el tamaño de las tropas alemanas operativas no supera las 100.000 tropas. Esto es realmente insuficiente. Y lo paradójico es que la gran fortaleza militar de Europa hoy es Polonia. Esto, digo, es paradójico si uno piensa en la historia de Polonia desde Catalina la Grande hasta la Segunda Guerra Mundial. Pensar que los polacos son el gran respaldo militar, pues no tiene mucho sentido. Claro, la pregunta es, ¿dónde estaba la orientación de los Estados Unidos en el marco de la OTAN y de la defensa del mundo occidental frente a Rusia? Porque además para eso fue que se creó la OTAN en el 49, la defensa frente a Moscú. Entonces ahí quedan muchas más dudas todavía de, ¿realmente había una posición estratégica? Yo creo que no lo había. Es decir, lo que esto ha demostrado es una profunda, no solo ambivalencia, sino una profunda pérdida de sentido de la creación de la OTAN. Ese escenario entonces transitamos hacia, digamos, la última fase, que es la fase que se inicia probablemente con la administración Trump, que es una fase también muy confusa, porque, digamos, hay dos principios en tensión, siento yo. Uno es, digamos, esta iniciativa permanente que tiene Trump de recoger la presencia militar de Estados Unidos, porque Trump en términos militares finalmente es muy aislacionista y lo piensa desde el punto de vista electoral. Digamos, él sabe perfectamente que la gente en Estados Unidos no le gusta la sobreexpansión militar y trata de retrotraer al máximo. Y además insiste en ello durante la campaña. Pero simultáneamente también quiere ser un logrador de arreglos y logrador de procesos de negociación a nivel internacional. Entonces le fascina la idea de ponerse como aquel que terminó con ciertos conflictos. Yo terminé con el conflicto entre India y Pakistán, terminé con, ¿no? Esta idea de ser como un negociador por excelencia capaz de lograr ese tipo de acuerdo y bueno, el cuento de la obsesión con el bendito Nobel de Paz y demás. Entonces, eso lo obliga a estar como muy presente en el mundo internacional. Entonces, ahí hay una tensión que no es fácil de resolver en el caso de Ucrania. Y otra tensión muy grande que es una tensión que viene desde la primera administración, cuando los demócratas
acusan al régimen ruso de haber participado en las elecciones y de haber beneficiado, digamos, a Trump en esa tergiversación que hicieron del proceso electoral a través de las redes sociales y a través de múltiples estrategias, principalmente digitales. Y en la primera administración la verdad es que Trump es muy amigo de Putin, ¿no? Tienen una relación medianamente normal, se reúnen, todo el mundo sabe de la debilidad que tiene Trump por los hombres fuertes, entonces, pues esto, son muy cercanos. Y esta segunda administración va a empezar entonces, primero con una reunión muy caótica que vivimos todos en vivo y en directo con Zelensky, pero luego también por una suerte de apartamiento estratégico frente a Moscú, que es muy paradójico. ¿Cómo calificarías lo que ha sido este Trump 2.0 en materia de la participación de Estados Unidos en Ucrania? Estados Unidos con Donald Trump en este segundo mandato está marcado por dos ideas de Trump que son realmente muy impresionantes. Recuerden que el año entrante son los 250 años de la Revolución de Independencia de los Estados Unidos y Trump piensa que Estados Unidos puede jugar a la gran potencia imperial y a las esferas de influencia. Las reivindicaciones de quedarse con Groenlandia, de incorporar a Canadá y de tomar en efecto el Canal de Panamá, cosa que ya logró con el tratado firmado con José Raúl Mulino el 10 de abril de este año, y ya hay tropas de Estados Unidos sobre el Canal de Panamá, se cancelaron los contratos con Hutchison Whampoa, se cancelaron un montón de cosas. De hecho, uno de los debates más peregrinos es si simbólicamente retoman los edificios originales del canal o no y vuelven a poner tropas de Estados Unidos en los edificios originales del canal, cosa que pues un poco de caricatura, pero ese es el debate. Trump entra con ese ámbito y entra además con la idea de que Ucrania se podía negociar muy fácilmente y que lo podía hacer, no sé si el primer día, pero sí la primera semana y que podía negociar muy rápidamente. Una vez arrancan, descubren que no es tan fácil negociar y Trump toma una decisión que con el tiempo va adquiriendo sentido. Su idea de ser hombre de los negocios inmobiliarios, de venta de propiedades mobiliarias, etcétera, nombra a Steve Witkoff como el delegado frente a Moscú para negociar y Steve Witkoff va con la misma idea. Vamos a intercambiar unos territorios y cuando intercambiamos unos territorios, pues finalmente se acaba la guerra. No hay mucho más que hacer a este asunto y el discurso histórico y la identidad y el discurso imperial, pues no son muy importantes. Eso es para los académicos, eso no tiene mucho sentido. Entonces eso lo dejamos de lado y no nos importa mucho. Pero en realidad aquí hay dos cosas que adquieren sentido. El aislacionismo es América para nosotros de nuevo una especie de... hay que recordar que cuando Donald Trump hace el discurso de posesión, cita al presidente William McKinley. McKinley es muy importante porque es el presidente que le declaró la guerra a España en 1898 y con la derrota de España es que Estados Unidos se queda con Puerto Rico, con Guam y con Filipinas, lo que además la convierte en una potencia asiática y además toma el control sobre Cuba, que luego va a ser el gran debate con Nicholas Spyman en la Segunda Guerra Mundial sobre el control del Mediterráneo. Todo este asunto va a marcar esa esfera. Entonces, claro, Estados Unidos lo que estaba haciendo es nos retiramos del resto del mundo y ahí viene el amago con la OTAN, rompemos la OTAN, nos retiramos a la OTAN, pero además cuando amenaza a Groenlandia es que está amenazando a uno de los 7 firmantes originales del Tratado de la OTAN, que es Dinamarca. Le dice, no, nos retiramos de Dinamarca y de la OTAN y le damos en la cabeza a uno de los aliados básicos, que eran los daneses, que siempre han sido aliados firmes de los Estados Unidos, fueran gobiernos republicanos o demócratas, no importa quién estuviera, los daneses siempre habían estado ahí. Y comienza toda esta discusión que ustedes han visto en las últimas 2 semanas, pues va porque la Fiscalía de Dinamarca ha abierto un proceso contra funcionarios norteamericanos por estar promoviendo el separatismo en Groenlandia. Todo esto, digamos, va volviendo cada vez más fuerte. Entonces, claro, ahí adquiere sentido nos retiramos del mundo. Hay ya, de hecho, una evaluación de más o menos unas 50 bases militares que el gobierno de Donald Trump creen que de aquí a diciembre podrán cerrar y retirar esas bases y retrotraerse, pero a su vez creen que pueden mantener la influencia mundial. Y esto combinado con la política arancelaria. Yo pues no le veo mucha lógica, digamos, desde el punto de vista de la influencia global, no le veo a esto mucho sentido, porque entre otros el gran beneficiado son los chinos realmente. Ahora, con 2 elementos muy interesantes, o muchos pues, pero 2 que quiero poner sobre la mesa, es que lo que pasa en Ucrania tiene un impacto directo sobre Asia. Es decir, lo que pasa en Ucrania tiene un impacto directo sobre Taiwán y tiene un impacto directo sobre Corea.
y por eso, entre otras, es que Corea del Norte decidió acceder a poner tropas y armamento en la guerra en Ucrania, porque sabe que lo que sigue es la reapertura de la guerra en Corea, que saben ustedes, está en armisticio desde 1953, y la posibilidad de invasión de Taiwán, donde una parte importante del gobierno Trump dice no hay que defender a Taiwán. Taiwán es un problema superado, es un problema de los gobiernos anteriores, no nuestro problema, y estamos frente a un Estados Unidos completamente distinto. En ese sentido, el aislacionismo juega más a las esferas de influencia que al multilateralismo o a las instituciones por las que Estados Unidos había proyectado su poder. Por eso se retiran de todo tipo de instituciones que allí sea posible, ponen sanciones a la Corte Penal Internacional, buscan alianzas que no les demanden demasiado y sigue todavía en vilo si en realidad la pertenencia a la OTAN o no es en serio o no es en serio. Es lo que nosotros ha llevado a que los europeos tengan que buscar un camino de rearme paralelo a la OTAN que no esté basado en la OTAN. Por eso, entre otras, los europeos no se pueden seguir comprometiendo a comprar armamento norteamericano porque esa garantía de defensa mutua ya no existe y arma pues este debate en el que estamos. Me quedan unos minutos para una reflexión, Carlos, sobre el papel de América Latina en todo esto. Porque, digamos, ha sido paradójico, polémico, discutible las posiciones que los distintos países latinoamericanos han sostenido sobre este conflicto, y quisiera enmarcar esa discusión. Ayer justamente en este escenario estábamos discutiendo sobre esto y alguien llamaba la atención sobre el hecho de que los dos grandes conflictos que tenemos en este momento en el sistema internacional son obviamente este y el conflicto en el Medio Oriente. Y es muy raro ver, digamos, raro no es, pero por lo menos paradójico, que mientras Gaza y mientras la población palestina con toda razón ha arrastrado una muy buena parte del apoyo internacional en su causa en medio del genocidio del que están siendo objeto, eso mismo no ha pasado con Ucrania. Y más bien los apoyos internacionales hacia Ucrania han sido más morigerados, menos numerosos, más cautelosos. En el contexto de la discusión de la posición latinoamericana, ¿qué explica desde tu punto de vista ese fenómeno? Hay dos posiciones. Una, en gran parte de América, bueno, hay un hecho y es que para América Latina pareciera que Ucrania y Rusia están absolutamente lejos, que no tienen que ver con la vida cotidiana, que no nos afectan, que no nos tocan y que ese tipo de guerras no nos son tan cercanas. Por alguna razón, como tú dices, lo de Gaza y Palestina pareciera ser mover más la opinión pública, pero tampoco tiene una contundencia muy fuerte. Y lo otro es que esto coincide en un momento en que los partidos de izquierda y los gobiernos de izquierda se habían fortalecido en América Latina y sigue existiendo una especie de versión, yo no sé si romántica o filosoviética, o todavía pensar que Moscú juega a ser la potencia contrahegemónica que representa la verdadera democracia y que en consecuencia estamos frente a una guerra por intermediación de los Estados Unidos contra Moscú, que además, como les he contado y como cuento en el libro, no tiene mucho sentido uno decir eso porque en realidad los Estados Unidos no se ha comprometido prácticamente a casi nada. Es decir, el compromiso ha sido mínimo, no solo en el gobierno Trump, incluso en el gobierno Biden. El compromiso ha sido bastante mínimo y casi que de soporte, pero no de defensa. De hecho, en un arranque curioso de sinceridad, en estos días decía Donald Trump que era muy difícil que Ucrania estuviera siempre jugando a la defensiva y nunca pudiera atacar el territorio ruso. De esas cosas que a Trump le dan a veces como extrañas. Pero obviamente en América Latina esto sucede en un momento en que el caso de Colombia, por ejemplo, estábamos terminando el gobierno de Duque, que apoya fuertemente a Ucrania, y empezando el gobierno de Petro, que se separa radicalmente. En el gobierno de López Obrador en México, López Obrador dice que es neutral, que él favorece la paz y que en consecuencia no va a decir nada. Estábamos saliendo del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y entrando al gobierno de Lula, con una cosa que le contaba a Sandra ahora que es muy interesante, es que en Brasil tanto los partidos de derecha como los partidos de izquierda son prorrusos. Algo que ha pasado muy perdido en la opinión pública es que 2 semanas antes de la invasión, Jair Bolsonaro estuvo visitando a Vladimir Putin en Moscú y firmó 32 tratados de cooperación Moscú-Brasil. Y esto empieza a jugar. De hecho, quizás el único que ha tenido una posición firme y seria ha sido Gabriel Boric, bastante consecuente y de apoyo a Volodymyr Zelensky. En el caso de Colombia, Gustavo Petro no solo
no ha apoyado a Ucrania, sino que incluso ha evitado recibir las llamadas de Zelensky. Esto los he dicho directamente por funcionarios ucranianos que han intentado que haya una llamada, una conversación. Lo vieron en la conferencia de Suiza del año pasado, en la que Petro evitó tener cualquier encuentro con Zelensky, cualquier cosa, porque su discurso era apoyo a la paz. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Esto no tiene como mucho sentido. Y luego, incluso, y esto es muy curioso, hasta los gobiernos de derecha tampoco tienen una posición clara. Entonces, es una profunda confusión en qué se proyectan o no se proyectan. Quizás el que en principio medio intentó hacer algo fue Javier Milei y luego ha guardado una gran prudencia. Milei recibió a Zelensky en Buenos Aires, etcétera, pero luego se ha mantenido una prudente distancia e hizo lo que muchos gobiernos han hecho, y es darle a Ucrania armamento viejo. Le dio un par de pues 6 aviones por allá del año 81, 82, y en ese contexto pues no dista mucho de lo que ha pasado. Esto, no quiero dejar pasar la anécdota, por ejemplo, gran parte de los carros de combate que Estados Unidos entregó las primeras entregas de armamento a Ucrania eran carros de combate producidos en 1958. Es decir, saliendo del parque viejo, de lo que tenían, y uno dice, y este era el apoyo de los Estados Unidos. Por eso digo, tampoco es un apoyo realmente ni muy firme ni muy contundente. En ese sentido hay que decir que los ucranianos han hecho una lucha bastante heroica contra los rusos. Tiene que ser necesariamente un poquito la bola de cristal, ¿no? Toca. ¿Qué posibilidades tiene un conflicto como este, con las características que ha ido adquiriendo recientemente, de resolverse en el corto o por lo menos en el mediano plazo? ¿Y cuáles son los posibles escenarios de resolución? Porque el Estados Unidos de Trump ya dijo, esto no se va a resolver si no hay cesión de territorio. La pregunta es cuánto. La pregunta no es si va a haber o no va a haber cesión de territorio. Y Ucrania, si uno oye los discursos de lado y lado, la verdad es que ninguno de los dos se ha movido 1 milímetro de la reivindicación inicial del conflicto. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades eventuales de una solución a esto? Ninguna. Para responderlo directamente con la bola de cristal. Y por una razón importante, y es que esta es una guerra mundial fragmentada. Lo que pasa en Ucrania no tiene impacto solamente en Asia, por ejemplo, sino también en Medio Oriente. Quiero que caigan en cuenta de esto. O dicho de otra manera, basado en Christopher Clark, por ejemplo, en su libro Sonámbulos de la Primera Guerra Mundial, cabe la pregunta, ¿qué es lo que determina que una guerra regional se vuelva una guerra mundial? Y la respuesta que hace Christopher Clark es muy importante. Una guerra regional se vuelve mundial cuando dos grupos de aliados se enfrentan o se reorganizan alrededor de una guerra con dos ideas irreconciliables del sistema internacional, que es justamente lo que está pasando en Ucrania. Entonces, claro, de un lado tenemos a Rusia con Corea del Norte, la República Popular de China, la República Islámica de Irán y otros 12 países en los que estaba incluido Siria hasta la caída de Bashar al-Assad a principios de diciembre, y la caída de Assad hay que ponerla en ese juego de alianzas. De otro lado estaban la OTAN, la Unión Europea y otras 35 democracias distintas. En ese contexto, por ejemplo, que hagan en cuenta que cuando Hamas produce el ataque brutal contra Israel, el peor ataque terrorista contra Israel, etcétera, Israel recibe el apoyo para derrotar a Hamas, pero inmediatamente se vuelve también una condición de alianzas. Entonces, Israel, en la alianza occidental, tiene el visto bueno para derrotar a Hamas, a Hezbollah, el eje de la resistencia de Irán, y enfrentarse a Irán. Es decir, abre una puerta brutal. Luego está la puerta de la guerra en Europa Occidental. Recuerden que Finlandia y Suecia, desde los 2 primeros meses de la guerra, renuncian a la neutralidad, entran a la condición activa, y Suecia había reinstaurado el servicio militar obligatorio desde 2017, y ahora es servicio militar obligatorio de 24 meses en adelante, pues porque para Suecia, digamos, algo de fondo está pasando. Todo esto lo que muestra es que y la dificultad que el gobierno Trump ha tenido para encontrar un punto de acuerdo es que el asunto ni siquiera se va a resolver con intercambio de territorios o concesión de territorios, o una cesión de territorios a cambio de garantías absolutamente reales que pasan sí o sí por el ingreso de Ucrania en la OTAN, pero una OTAN reorganizada y reestructurada, y además una capacidad militar real de Ucrania para defenderse. No es en vano que Ucrania, por ejemplo, esta semana haya presentado el misil de medio alcance Flamingo, que puede llegar hasta los 1.500 kilómetros, y el cañón Bogdan, que puede tener un alcance hasta de 250 kilómetros. Eso lo que muestra es que Ucrania se está armando muy fuertemente. Hoy Ucrania produce alrededor del 40% de su propio armamento.
Bueno, Carlos, pues muchas gracias. Una conversación muy interesante. Les recomiendo que se hagan a este libro. Anoche estábamos diciendo en la discusión que teníamos que cada vez pagamos un costo más alto por no estar documentados sobre lo que pasa en el sistema internacional. Así que creo que una buena forma de iniciar ese ejercicio de aprender sobre el sistema internacional en el que vivimos, que cambia todos los días. Esto ya está desactualizado, ¿no? A propósito. Llega hasta mayo, dijimos, ¿no? Es muy interesante, es una discusión muy vigente y muchísimas gracias, Carlos, por visitarnos acá en la Universidad de los Andes. Esperamos que vengas más seguido. Muchas gracias, Sandra. Muy amable. Gracias. Gracias. Muchas gracias.